Hola hermanos, el día de hoy 25 de febrero del 2024 es sábado después de ceniza. O sea, sábado después de ceniza, así se llama. Ya mañana ya comenzaremos la primera semana del tiempo de la cuaresma. Estos días, acuérdense que sirven para completar los 40 días del tiempo de la cuaresma. A eso se refiere normalmente estos días después del miércoles de ceniza. Bueno, hoy es día de los primeros santos mártires salesianos, que fueron canonizados en el 2000, 1 de octubre del 2000. Bien me acuerdo yo de esa canonización, estaba yo allá en Roma cuando esa canonización. Y la esperábamos con muchas ansias, porque estos dos, ay Dios mío, San Luis Versilia y San Calixto Caravario. San Luis es obispo y Calixto es sacerdote salesiano. Bueno, vamos por partes. San Luis Versilia nace en Pavía en 1873. A los 12 años va al oratorio festivo en Baldoco, conoce a Don Bosco y allí se enamora del ideal salesiano, ¿no? Él quería, fíjense que él lo que quería era ser veterinario. Él lo que quería era estudiar en Baldoco, lograr graduarse y pasar luego a la universidad y luego allá estudiar para ser veterinario. Conoció a Don Bosco realmente, él llega al oratorio en 1885, creo, o sea, ya los últimos años de la vida de Don Bosco va a morir en 1888, y entonces los últimos 2 años, digámoslo así, tuvo de confesor a Don Bosco. Y se caracterizó, hay una cosa que cuentan los salesianos con respecto a San Luis Versilia, que fue uno de los últimos que el 16 de agosto, el día del onomástico de Don Bosco, el día de su cumpleaños, entonces, o el día de San Juan Bautista, el día de su onomástico, pues hizo un discurso, le hizo ahí una preciosa poesía a Don Bosco y él lo abrazó y lo bendijo grandemente. Bueno, el asunto es que luego cuando ya muere Don Bosco, él está ahí en Turín, cuando en marzo, creo que el 1 de marzo, reciben la cruz misionera otro grupo de salesianos, ya comandados evidentemente por don Miguel Rúa, ¿verdad? Que van a las misiones. Y ahí le cambió, le dio un vuelco completo aquello. Él le nació el espíritu misionero. Y entonces ingresa al seminario salesiano, se hace salesiano, se ordena salesiano en 1895, don Rúa lo encarga de maestro de novicios ahí en un lugar cerca de Roma, ahí estuvo, de hecho fíjense que estudió también en la Pontificia Universidad Gregoriana, o sea, donde yo también estudié, y bueno, ahí estudió él, pero bueno, no quiero decir, en Genzano se llama ese lugar ahí cerca de Roma, donde estaba el seminario de los salesianos, estuvo 5 años ahí, y después a las misiones. Él va a comandar el primer grupo de salesianos a la China. Uno de los grandes sueños de Don Bosco. Don Bosco soñaba con que sus salesianos iban a llegar a la China. Solo que también soñaba Don Bosco. Él soñó, tuvo uno de sus sueños en los que miraba un cáliz lleno de sangre. Que brotaba mucha sangre. Por eso se le representa a él siempre cargando un cáliz junto con San Calixto Caravario. Bueno, entonces ya les digo, se fue para Macao, allá ya miren, él tenía la mirada clara en hacerse misionero, ¿no? Porque resulta ser que se puso a estudiar lenguas. Y entonces ahí tenía claro el asunto. Entonces, como les digo, llega a Macao y entonces les encomiendan un orfanato en Hangzhou, y ahí él, pues son 50 y tantos niños los que tienen que cuidar, y empieza el hombre a moverse por varios lados, ¿no? Regresaba a Italia de vez en cuando, y entonces precisamente estando en Italia es donde va a conocer a Calixto Caravario. Calixto Caravario era en aquel entonces un muchacho, ¿no? Porque él había nacido en el año 1903, pero se enamora de la misión, precisamente conociendo a Luis Versilia, se hace salesiano, lo va a ordenar Luis Versilia en 1929 y le dijo, allá nos vemos, porque yo voy también para la China. Para que vean ustedes, fueron martirizados en 1930, no hay que perder de vista la fecha del martirio, el 25 de febrero de 1930, o sea que, vamos, no alcanzó ni siquiera a cumplir un año de sacerdocio Calixto Caravario. Entonces resulta ser que trasladándose, como les digo, bueno, empiezan a tener muchas dificultades. Bueno, primero en Macao tuvieron dificultades con las autoridades portuguesas, y luego empiezan a surgir muchos piratas en esa zona donde ellos trabajaban, que son, ¿cómo se llama?, comunistas, fíjense ustedes. Y entonces el territorio que ellos pues manejaban los salesianos, a partir de 1920 pasó a ser vicariato apostólico, y entonces él pasa a ser vicario apostólico, ¿no? Es por eso que luego podrá ordenar a Calixto Caravario. En fin,
Ya les digo, entonces son un montón de situaciones bien complejas. Resulta que ellos van junto con un par de catequistas y 3 muchachas de la misión salesiana en Linshao y van por el río. En un cierto momento suben también a otra familia, a una señora catequista ya bastante mayor. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque resulta ser que van a ser ellos los que van a contar lo del martirio. Las 3 muchachas, una se llamaba Paula, o la otra se llamaba María y la otra se llamaba Clara. Vaya, oigan, la memoria mía, ¿cómo me funciona en este momento? Vaya, estoy recuperando la memoria. Sí, porque así se llamaban. La que va a contar toda la historia va a ser María. Pero en fin, entonces los abordan unos piratas. Estos piratas, como les digo, comunistas, les piden $500 y van a sacar $500. Se le dice a don Calixto, dile por favor que nosotros somos misioneros, que no tenemos nada. Entonces se van a llevar a las muchachas, al final lo golpean a ellos y le dicen a los otros, a los 2 catequistas varones y a la señora que andaba cargando un niño, que se vayan. Se quedan ellos con las 3 muchachas y con ellos 2 los amarran. Y lo que cuenta María es extraordinario de lo que ella vio, que agachados ellos los escuchó hablar bajito, se estaban confesando el uno al otro antes de morir. A ellas las llevaron a un cobertizo y de repente oyeron 5 tiros, 5 disparos, y fue el momento del martirio de ellos 2. Y cuando llegaron a buscarlas estos piratas, resulta ser que pues le escucharon ellas decir que todo el mundo tenía miedo en el momento de morir, menos esos 2, que estaban locos porque murieron alegres, murieron sonriendo. Así son los santos, ¿qué van a entender estos de eso? Bueno, el asunto es que fueron recuperadas, salvadas las muchachas por el ejército chino y se recuperaron los huesitos y los restos pues, de los 2 mártires y fueron llevados a Turín. Ahí hemos podido rezar delante de ellos. Fueron declarados mártires en 1976 por el Papa San Pablo VI, beatificados en 1983 y canonizados, como les digo, en el 2000 por el Papa San Juan Pablo II. ¡Ay, los mártires! ¡Ay, los mártires! Cuánto quisiera que nosotros tuviéramos claro que el martirio es una grandísima bendición. Bueno, vamos. Fíjense, leemos la continuación como primera lectura de lo que leímos ayer. De hecho, leemos todavía el mismo versículo 9 que leímos ayer. Entonces, Isaías capítulo 58, versículos del 9 al 14. Esto dice el Señor. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si amas al sábado tu delicia y lo consagras en la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza de texto, ¿no? Cuando renuncies, cuando compartas. Es decir, nos está poniendo, si detienes tus pasos para no violar el sábado, no tratas tus negocios, no haces viajes. El sábado es, fíjense que es bien interesante, ¿no? El sábado es tu delicia. Y luego dice, el Señor será tu delicia. Es interesante esto, ¿no? El sábado, entendido, el Shabbat, no solo como el día del descanso físico, sino el día consagrado a Dios. Entonces, claro, cuando yo me consagro a Dios y mi vida está consagrada a Él, los tiempos, las oportunidades, los momentos y los espacios propios son de Él, el Señor es mi delicia. El Señor te dará reposo permanente, te saciará tu hambre, dará vigor a tu cuerpo. Fíjense, son imágenes del Éxodo, el reposo, el dar hambre en el desierto, saciar el hambre, saciar el hambre en el desierto, dar vigor al cuerpo, son las imágenes del desierto. O sea, lo mira el autor, lo mira Isaías como un nuevo éxodo, ¿no? La salida de Babilonia, él la mira como un nuevo éxodo para llegar ¿a dónde? A la tierra. Te llamarán reparador de brechas, ¿sí? Constructor, en los antiguos cimientos, ahí mismo vas a levantar. Eso es lo que Dios nos está diciendo, hombre. O sea, poner orden. Usted dirá, padre, pero es que ahí dice el sábado y hoy es sábado y entonces a eso se refiere.
Yo creo que va más lejos del mismo hecho, ¿no? Se utiliza el término para poder hablar, ¿no? Para que podamos hacer una relación, pero va más allá de eso. Es la consagración total a Dios, la consagración de nuestro tiempo. El tiempo es sagrado. Y ahí, mire, ya les digo, duele tanto que el domingo ya se volvió un día más, un día cualquiera, día de trabajo para muchísima gente. Ya no es un día para la familia, ya no es un día para el Señor, ya no es domingo, ya no es día del Señor, ya no es Dominica Dies. Bueno, vamos al Evangelio, corto, pero lindo. Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor. Si ese es el sentido de la Cuaresma, ¿no? Es el sentirnos llamados, que el Señor nos vea ahí donde estamos, para que lo podamos seguir. Y claro, para desembocar en una gran fiesta. Fue un gran banquete. Claro, la presencia del Señor genera un gran banquete. O sea, para allá vamos para la Pascua, ¿no? O sea, es Pascua desde el momento en el que Jesús está en la vida de Mateo, digámoslo por una analogía, ¿no? Y entonces aquí viene, precioso. Claro, a los que siempre están vigiando, que me dicen en mi pueblo, están viendo lo que hacen los demás, pues sí, claro, que les amarga la vida. Uy, ustedes comen con pecadores y publicanos. Sí, que esas niñerías, honestamente, esas inmadureces. Así es, ¿verdad? Como no se puede ver ojos bonitos en cara ajena, entonces andamos criticando todo lo que los otros hacen y todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Es que nosotros quisiéramos estar en ese banquete y nos lo podemos perder si somos de los criticones y no de las otras personas. Es interesante, ¿no? Muchos publicanos y otras personas. Yo quiero ser de esas otras personas. Tal vez no soy publicano, aunque a veces pueda tener algunas actitudes similares. Pero llamado a esto, a entender. Poquito le falta aquí, evidentemente este evangelio no lo dice, misericordia quiero, no sacrificios. Ya. El Señor nos anda buscando a nosotros. Algunos de nosotros creemos que somos sanos, pero realmente somos enfermos. Les invito a hacer oración. Señor, hoy he escuchado tus golpes a mi puerta, fuertes pero delicados, inesperados pero inconfundibles. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Ya es hora de despertar. Puedo dar un nuevo giro a la llave y atracar por dentro. No sería la primera vez. Tú seguirías a mi puerta cubierto de rocío, esperando, respetando mi libertad, y yo iría perdiendo sensibilidad para percibir el timbre de tu voz, la fuerza insobornable de tus latidos en el silencio de la noche. Señor, no quiero seguir adormilado, no me resigno a que despierte solo mi yo superficial, el yo de los sentidos y de las apariencias, el yo que vive a flor de piel, y el yo que muere y se deshace, el que no pasa la frontera. Sacude las raíces más hondas de mi ser y haz que abra los ojos, ese yo profundo donde tú habitas y te revelas, donde resuena tu palabra llamando a la conversión, donde se realiza misteriosamente la comunión de alma contigo. Que no me quede en la corteza, Señor. Enséñame a gritarte desde lo hondo, a escucharte desde lo hondo, a contemplarte con los ojos del corazón, a esperar como el guardián que no duerme o como las vírgenes que esperan con las lámparas encendidas. Que toda mi historia, Señor, se vaya convirtiendo en una vigilia cada vez más clara, más lúcida, más luminosa, gracias a que tu cercanía acorta las distancias y destruye la oscuridad. Enséñame a reconocer tus señales y a convivir contigo en la morada secreta para poder luego darme a los hermanos. Te lo pido para mí y para todos y cada uno de ellos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Luis Versiglia y San Calixto Caravario, le bendiga a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.